Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en la clase de Panorama del Antiguo Testamento. Esta es la clase número 2 y pues vamos a comenzar. Así que voy a tomar un tiempo de oración otra vez para poder poner este tiempo en manos del Señor. Espero que esta clase sea interesante para ti y que puedas tener una comprensión un poco más clara acerca de lo que nos habla el Antiguo Testamento y cómo Dios está reflejando su poder y el plan redentor de Jesús a través de cada una de estas historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que acompáñame a orar para comenzar y ponemos este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, estamos aquí delante de ti porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, que tienes un plan, Señor, que siempre has mostrado desde el principio de tu creación. Gracias, Dios, porque sabemos que en tus manos estamos y porque hoy, Señor, podemos venir delante de ti y tener este tiempo, Señor, de enseñanza para poder comprender este plan perfecto, Señor, y poder comprender todo lo que quieres que aprendamos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy, Señor, ponemos nuestra disposición de corazón, Señor, de alma, de espíritu, de mente, para poder comprender lo que tú nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén. Así que vamos a comenzar con esta clase. Nos quedamos en un periodo, ¿verdad? O un tiempo de los patriarcas. Entonces, déjame compartir la pantalla contigo. Aquí está. Para poder mostrarte lo que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Así que, bueno, nos quedamos, ¿verdad? Estuvimos viendo que hay periodos dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un libro histórico, ¿verdad? Hablamos acerca de esto, pero vemos un periodo de la edad de los patriarcas, es decir, un tiempo donde Dios se mostró su poder, su plan, y nos dejó como ejemplos la vida de estos patriarcas. Y vamos a verlos durante esta clase. Los primeros 11 capítulos empezamos en Génesis, ¿verdad? Vimos la creación y toda esta situación del diluvio, la Torre de Babel, y después encontramos que en estos primeros 11 capítulos está cubriendo, ¿verdad? Esto anótalo, está cubriendo de historia de la humanidad alrededor de 2000 años. Solamente los primeros 11 capítulos de Génesis. Posteriormente, los siguientes capítulos restantes, los siguientes 39, están cubriendo la vida de 4 hombres, ¿verdad? Que abarcan aproximadamente 250 años. Vuelvo a repetir esto para que lo puedas tener claro. Desde que vemos el inicio en Génesis, ¿verdad? De la creación, vemos hasta el capítulo 11, estamos viendo que Dios está cubriendo un periodo de tiempo de la historia de la humanidad de 2000 años. Pero después del capítulo 11, es decir, en el capítulo 12, comienza los siguientes 39 capítulos que le quedan en Génesis, están cubriendo la vida de 4 personas, de 4 patriarcas. Y este periodo es aproximadamente unos 250 años. Así que vamos a ver aquí esta línea de tiempo. ¿Te recuerdas que estuvimos viendo esta? Déjame poner un poco más. No me deja. Para que se vea completa. Ahí está. Ok. Y aquí vemos esta línea de tiempo, ¿verdad? Que empieza desde Abraham. Este es el primer patriarca, Abraham. Después vemos aquí que hay una línea histórica de la Biblia y una línea histórica del mundo que van sucediendo diferentes sucesos. Si quieres puedes tomar una screenshot, una foto de pantalla para que puedas tener estas imágenes. Vemos un pacto abrámico, todo lo que sucede con Abraham. Después viene otro siguiente patriarca, que es Isaac, ¿verdad? Hijo de Abraham.
Y encontramos también después de Isaac viene su hijo, que es Jacob. Y después de Jacob encontramos que está José. Y estos son los 4 patriarcas. Y como hablamos, estos 4 patriarcas empiezan desde el capítulo 12 de Génesis hasta el 50, abarcando 250 años antes de Cristo. Así que vamos a analizarlos un poco más de cerca, cada uno de estos, y veamos el primero. Primer patriarca que vemos dentro del Antiguo Testamento es Abraham. Y Abraham es muy significativo, ¿verdad? Porque aquí es donde comienza la historia de un nuevo pacto, donde Dios vuelve a mostrar este pacto, un pacto que Dios quiere hacer con el hombre para volver a tener una comunión con él, porque este pacto, esta comunión que había entre Dios y el hombre se perdió cuando Adán y Eva pecaron, pero sin embargo Dios tenía un llamado divino, un plan dentro de lo que él quería hacer, y vemos que Dios pone un pacto entre Abraham y Dios. Y vamos a verlo esto en Génesis, acompáñame. Génesis 12, del 2 al 4. Aquí tengo mi Biblia, ok, y dice Génesis 12, 2 al 4. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, fue Abraham, a ver, ya me perdí, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí vemos que cómo Dios hace un pacto, ¿verdad? Donde le dice, te bendeciré, y cualquiera que te maldijera también lo voy a maldecir, ¿verdad? Confirmando este pacto. Si quieres anotar estas citas, obviamente por tiempo no los vamos a ver, pero anótalas. Hebreos 11:8 habla acerca del llamado divino. Hechos 7, 2 al 8 y Génesis 12:1. Después vemos aquí en el pacto de Abrámico, también en Génesis 15, del 1 al 6, y Génesis 17, del 1 al 27. Vemos también durante este tiempo del primer patriarca de Abraham, que tiene una relación con Lot, ¿verdad? Su sobrino. Y hay varios sucesos que suceden. Esto lo encuentras en Génesis 13 al 14. Y solo te voy a dar como un resumen, porque como te digo, es muy, muy extenso, para que tú puedas tener este panorama general acerca del Antiguo Testamento. Posteriormente, en Génesis 16, del 1 al 16, encontramos Ismael, que fue producto de buscar que la promesa de Dios se cumpliera, ¿verdad? Entonces aquí vemos una situación donde Abraham está buscando cumplir esta promesa, pero a su manera. Así que vamos a verlo esto un poquito más adelante, lo que sucede, que es algo interesante. Después encontramos dentro de este periodo del primer patriarca la situación de Lot, en Génesis 18 y 19, cuando está en Sodoma y Gomorra. Y cómo Lot es sacado de este lugar, ¿verdad? Y es algo sobrenatural. Después tenemos el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Esto lo encontramos en Génesis 21, 1 al 8. Y después encontramos esta prueba suprema, donde Dios le pide sacrificar a su hijo en Génesis 22, del 1 al 9. Y aquí Abraham ofrece a Isaac, ¿verdad? Porque Abraham fue obediente, estaba siendo obediente a lo que Dios le estaba pidiendo y le obedeció. Esto lo encontramos en Génesis 22, 1 y 2 y Génesis 23, del 3 al 10 y en Hebreos 11, 19. Y aquí vemos algo muy interesante porque aquí vemos que Abraham conocía a su Dios.
Esto es sumamente importante porque él conocía a su Dios y sabía que él era fiel a sus promesas. ¿Cuántas veces en tu vida has pensado que Dios no cumple o que no va a suceder lo que te ha prometido o palabra que has recibido? Pero este es un ejemplo del primer patriarca de Abraham, donde nos está mostrando que cuando nosotros obedecemos y somos fieles y no dudamos, porque aquí Abraham no dudó, ¿verdad? De lo que Dios le estaba pidiendo a su hijo, él no dudó y decidió que iba a dar a su hijo, porque él sabía que Dios había prometido que él iba a tener una descendencia. Entonces, Abraham estaba tan seguro de esta promesa de que iba a tener una descendencia. Dios le había mostrado, ¿verdad? Mira las estrellas del cielo, mira la arena que está en la tierra y esto era un ejemplo de la descendencia que iba a tener Abraham dentro de la promesa que Dios le había dado. Así que Abraham descansaba en esta promesa. Y este es un buen ejemplo. Como vimos desde el principio en la clase 1, la palabra de Dios está aquí para recordarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para recordarnos lo que Dios quiere hacer, lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer. Y aquí vemos un ejemplo en Abraham, en el primer patriarca, de cómo él estaba totalmente convencido de que Dios es fiel a sus promesas. Así que yo te animo a que tú veas la vida de Abraham como lo que es. Tú puede ser que has escuchado que él es un ejemplo de fe o el padre de la fe. Y sabes qué, es más que eso. Es un ejemplo de cómo podemos ir nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, y también caminar en la misma posición que caminó Abraham. Esta no es una historia, un cuento, como ya te mencioné en la clase pasada. Esta es una historia real que sucedió y hoy Dios nos está recordando que debemos de caminar de la misma manera. Así que vamos a continuar con este resumen acerca del patriarca Abraham. Y también vemos que Abraham, después de que obedeció, ¿sí? No rehusó a su hijo, ¿verdad? Y Dios, en su misericordia, proveyó para ese sacrificio que Dios le había pedido, ¿verdad? Que sacrificara a su hijo, pero Abraham no rehusó a su hijo, no se aferró a aquel hijo que Dios le había prometido, porque él estaba descansando, hoy nuevamente, lo vuelvo a repetir, en la promesa de que iba a tener una descendencia, y que no, sino a través de Isaac. Así que Dios proveyó en Génesis 22, 8 al 13, vemos esto, y es lo que hizo Dios. Y es lo mismo que Dios proveyó ahora en este nuevo pacto a su Hijo Jesús para hacer un sacrificio para siempre. Esto podemos verlo en Juan 1:14, 29 y 36. En Juan 1:14, 29 y 36. En Primera de Pedro 1:18, 21 también podemos encontrar esta parte. Y Apocalipsis 5, del 5 al 13. Y aquí vemos cómo Dios también ha provisto un Salvador, un Cordero, uno que se sacrifica por nosotros, ¿verdad? Para poder estar delante de Dios y poder ir delante del trono de la gracia y saber que podemos encontrar oportuno socorro. Y después en Génesis 25, del 1 al 11, encontramos la muerte de Abraham. Así que este es un pequeño resumen. Vamos a ver algunos puntos importantes de este tiempo de Abraham, del patriarca Abraham. Y aquí, mira, hay un esquema que te quiero enseñar donde vemos que hay una lucha, ¿verdad? De que hay una promesa, hay una perspectiva humana, hay una promesa, pero hay una lucha dentro de Abraham. Y la promesa parecía imposible, porque si tú ves la historia de Abraham, ves que Abraham era muy viejo ya y parecía imposible en lo físico, en lo natural, poder tener hijos. Pero, sin embargo, poder tener un hijo, en este caso Sara era estéril y no podía tener hijos, entonces parecía imposible. Así que él buscó hacer una solución a su manera. Y aquí vemos las dos formas, ¿verdad? Cuando tú haces una solución humana,
¿verdad? Y una solución en fe, teniendo fe. Entonces, en la solución humana siempre vamos a buscar hacerlo por sí mismos. ¿Cuál fue lo que hizo Abraham? El ejemplo que nos está dando, al hacerlo en su forma humana, tuvo un hijo con Agar, que fue Ismael. ¿Y qué sucedió? Fue un fracaso, porque en realidad no era el pueblo, no era la promesa que Dios le había dicho que a través de él iba a tener esta descendencia. Sin embargo, tenemos la solución divina, donde era la promesa de Dios, y aquí fue a través de la fe. ¿Sí? Aquí cuando tú no estás buscando una solución propia, física, humana, en tu propia mente, en tus propios pensamientos, sino en la fe, en la palabra de Dios, en las promesas del Señor, entonces va a suceder que va a pasar lo que le pasó a Sara. Va a haber un milagro donde a pesar de su edad, a pesar de su condición física, tuvo un hijo. Y este hijo, Isaac, fue el hijo de la promesa y tuvo éxito. Asimismo, podemos ver aquí, mira lo que sucedió. Este fue el resultado entre el éxito y el fracaso. ¿Qué sucede cuando estamos caminando a través de esta situación de buscar una solución humana? ¿Verdad? Aquí en el fracaso, Abraham se fue con Agar, la empleada. Tuvo un hijo, Ismael. Su linaje recibió una bendición de Dios, claro, por haber sido hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa, no era el hijo del pacto que Dios había prometido a Abraham, sino Ismael fue producto de la solución humana y hubo una consecuencia de hacer el plan humanamente, pero hubo una bendición de parte de Dios por este linaje del lado de Ismael, y llegó a ser padre de 12 príncipes, que ahora son las naciones árabes que conocemos. Pero por el otro lado, la historia de éxito es cuando tenía su esposa, Sara, ¿verdad? Y creyó en esta promesa y siguió creyendo y tuvo a Isaac. Y este fue el linaje que recibió el pacto eterno de Dios y llegó a ser padre de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué tenemos como consecuencia? La gente del pacto, es decir, el pueblo judío. Así que aquí este es un ejemplo muy general acerca de lo que podemos encontrar de la vida del primer patriarca, Abraham. Vamos a ver ahora el segundo patriarca, que es Isaac. Y Isaac, vamos a ver aquí en Génesis, acompáñenme, Génesis 26, 2 al 4. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aquí Dios le está hablando a Isaac y le está diciendo el pacto que yo hice con tu papá, ¿verdad? Con Abraham, es el mismo pacto que voy a continuar contigo, Isaac. Por eso es que es un patriarca, porque el pacto que Dios hizo con Abraham continuó con la vida de Isaac. Y después posteriormente vemos en la vida de Isaac, de este patriarca, que tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y esto lo encontramos en Génesis 25, del 20 al 34. Obviamente, otra vez por tiempo no vamos a ver más detalles, pero para que tengas una idea general. Y aquí vemos diferentes situaciones que vive Isaac, ¿verdad? Pero al final, después, uno de sus hijos, Jacob, se vuelve uno de los patriarcas. ¿Por qué? Porque él es el que recibe esta bendición. En el tiempo de los judíos era muy común que cuando la persona, el padre ya estaba en sus últimos días o muy anciano, era que siempre iba y bendecía al primogénito. En este caso, Jacob y Esaú eran cuates o gemelos, ¿verdad? Y si tú lees la historia, ¿verdad? En estos versos donde te acabo de decir en Génesis 25, vemos que Jacob le roba a Esaú la primogenitura. Ahora, esto de robar está entre comillas porque en realidad Esaú la entrega y la vende por un plato de lentejas.
que también aquí es toda una enseñanza de parte de Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 25 y Génesis 27 del 1 al 28. Y después vemos que aquí sucede una situación que Jacob huye, escapa a Harán para vivir en el exilio. Esto lo encontramos en Génesis 28, del 5 al 30. ¿Por qué hace esto? Porque Jacob había engañado de alguna manera, había tomado la primogenitura, esta bendición especial que hacían los padres a los primogénitos. Isaac se lo había dado a Jacob y no a Esaú, porque cuando aunque fueron gemelos, el primero que nació fue Esaú. Entonces, por ser el primero en nacer, le correspondía a Esaú. Pero sin embargo, Jacob fue el que tuvo la bendición. Y hay diferentes sucesos que suceden ahí. Muchas veces pensamos que Jacob hizo esto como un engaño, pero en realidad fue una venta, fue algo que él ya había pagado un precio, ¿verdad? Porque su hermano le había vendido. Y ¿sabes qué sucede aquí? Que Esaú no le había dado la importancia a la bendición, a esta bendición especial. No estaba preparado para recibir esta bendición especial de la primogenitura. Y tal es así que por eso dijo, es que si no como este plato de lentejas, si no como me voy a morir. Obviamente estaba haciendo una exageración de que no se iba a morir porque no había comido. Claro que tenía muchísima hambre, pero si tú hubieras estado en esa situación, ¿hubieras hecho lo mismo? Sabiendo la importancia de lo que es que seas bendecido, porque trae una bendición especial el ser bendecido en este caso, por ejemplo, en la vida por medio de Isaac. Y Esaú no se la dio. Así que después de esto, el patriarca, este tercer patriarca, Jacob, regresa a Canaán. Esto lo encontramos en Génesis 31, 11 al 33. Y después encontramos que aquí el pacto abrámico, ¿verdad? El pacto que hizo ahora sí que con su abuelo, ¿verdad? En Génesis 28, del 10 al 19, continúa. Este pacto continúa. Y aquí en Génesis 32, aquí encontramos que Jacob es esta línea del pueblo de Israel. Es a través de Jacob que vino toda esta bendición, de esta bendición que había dado Isaac a Jacob. Y en Génesis 32, 28 encontramos esta parte. Después encontramos aquí que Jacob tiene los 12 hijos de Israel, y desde Génesis 29 hasta Génesis 35 podemos ver esta parte de cómo Dios da varios hijos a Jacob, y a través de estos hijos es que se crea y se forma el pueblo de Israel, la nación de Israel, porque empezaron a multiplicarse. Y estas son algunas características del tercer patriarca de Jacob y de su historia. Vamos a ver el cuarto patriarca, que fue José. De estos 12 hijos, ¿verdad?, que tuvo Jacob, hubo uno de ellos que se llamó José, y que todos conocemos la historia de José el soñador, José el que sus hermanos no lo querían porque soñaba cosas y ellos pensaban que se creía más, pero eran cosas que Dios le estaba revelando a José en ese momento y no entendían. Y sabemos la historia de que cuando era joven, ¿verdad? Él era el hijo amado de su padre Jacob. ¿Verdad? ¿Por qué? Era uno de los hijos que había tenido con su esposa Rebeca. Y, y aquí vemos que en Génesis 37, del 1 al 3, que cómo José amaba a, cómo Jacob, perdón, amaba a José, ¿sí? Y que tanto que era su amor por él que le había dado una túnica especial, cosa que no le había dado a sus hijos. Y era tan especial y seguramente tan costosa
que sus demás hermanos estaban a lo mejor con envidia, ¿no? Y fue odiado por sus hermanos. Esto lo encontramos en Génesis 37:4. Y vemos aquí que José tenía algo especial, porque había sueños que tenía que eran proféticos. Y esto lo encontramos en Génesis 37, del 5 al 11. Y vemos diferentes sueños que él tiene y que no te parecían que tenían comprensión, pero sin embargo en Génesis 37, del 18 al 28, encontramos cómo José es vendido por sus hermanos para ir a Egipto y al final termina siendo un servidor o un sirviente, un esclavo en Egipto. Y ahí en Génesis 39 vemos la historia de Potifar, que era un gobernante, ¿verdad?, de Egipto, y cómo José se vuelve un sirviente, un esclavo de él, y había hecho un buen trabajo con Potifar, pero llegó un momento en que fue acorralado por la esposa de Potifar. Y esto lo encontramos en Génesis 39, del 7 al 18, donde es acusado falsamente y lo llevan a prisión, ¿verdad? Entonces aquí vemos toda esta historia en Génesis 39 y vemos también que en esta prisión Dios le permite a José conocer personas, pero aquí vemos que en el Génesis 41, del 1 al 36, que José interpreta sueños del faraón, ¿sí? Y vemos aquí que hay un gobernador de Egipto y lo hace un gobernador de Egipto a José, el faraón. ¿Por qué? Porque le había interpretado sus sueños. Esto lo encontramos en Génesis 41, 37 al 44. Y después vemos la historia, cómo se desenvuelve en Génesis 42 al capítulo 45, donde José, ya siendo un gobernador, ¿verdad?, de Egipto, ¿verdad? Faraón lo había puesto abajo de él prácticamente y se reúne con sus hermanos. Resulta que estaba pasando históricamente un tiempo de hambruna, así que todos los hermanos habían venido a Egipto para buscar comida y ahí se encontraron con José, ¿verdad? Jacob y su familia se trasladan a Egipto. Esto lo encontramos en Génesis 46 y 47, donde ellos dejan la tierra de Canaán, ¿verdad? Esta es la tierra prometida donde ellos vivían, pero esa era su tierra, la que Dios les había dado. Pero resulta que cuando van a Egipto, porque José vive ahí donde había comida, toda la familia de los 12 hermanos se va a Egipto. Entonces, quiero que tengas esto en mente porque así vas a poder comprender mejor el Antiguo Testamento y esta parte, que todo el pueblo de Israel prácticamente, ¿verdad?, se viene a Egipto y se llega a vivir ahí. Y entonces ahí Jacob bendice a las 12 tribus en el capítulo de Génesis 49. Y aquí Jacob profetiza acerca de la tribu de Judá, que iba a venir el Salvador. Aquí es donde Jacob, cuando bendice, en el capítulo 49, verso 10, habla acerca de que va a venir el Mesías, el que va a traer la salvación, que va a venir a través de Judá. Y después en el capítulo 50 de Génesis encontramos la muerte de Jacob y de José, ¿sí? Entonces aquí vemos que ya la nación de Israel había crecido, pero se había trasladado de la tierra de Canaán a Egipto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mira lo que pasó con José. Vamos a seguir entendiendo un poco antes de continuar con lo que sucede en esta historia del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con José como patriarca? Hubieron eventos catastróficos y que había intentos humanos, pero también había un intento divino. Y aquí vemos en la diapositiva, los hermanos vendieron a José como esclavo y llevado a Egipto. El intento humano era quererse liberar del hermanito que consideraban parásito o el consentido del papá.
o engreído, ¿verdad? En Perú. Pero sin embargo, aquí Dios usó y puso a José en Egipto, en la casa de Potifar. O sea, tuvo un lugar de nivel, ¿verdad? Donde pudo servir, era un mayordomo, un esclavo especial, porque podía administrar cosas. Después vemos en el 2 cómo José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. ¿Verdad? El intento humano, ella quería castigarlo por no haber accedido a tener relaciones sexuales con él y Potifar quería esconder este problema y fue llevado a la cárcel. Pero Dios puso a José en la cárcel donde conocería al copero y al panadero del rey, que también estaban en la cárcel. Y esto le ayudó a que después fuera conocido por el mismo faraón. El copero se olvidó de José, vemos como un evento catastrófico, es decir, el copero salió de la cárcel y volvió a trabajar con el rey, con el faraón, pero se olvidó de José. Sin embargo, vemos que el intento humano era que el faraón quería conocer lo que iba a suceder y estos sueños que había tenido. Y Dios se aseguró que el faraón se enterara que José podía interpretar sueños en el momento preciso. Así que vemos cómo todos estos acontecimientos o eventos, aunque parecen catastróficos o que hay un intento humano, siempre la mano de Dios va a estar ahí para los que somos hijos de Dios. Así que este es un pequeño ejemplo de cómo podemos ver la mano de Dios obrando. Aquí vemos también cómo hay diferentes soluciones cuando hay una lucha, ¿verdad? Siempre vamos a estar en situaciones de lucha, de eventos catastróficos aparentemente. Y aquí vemos uno, ¿no? Como un resumen de Abraham, que era viejo, estéril, igual que su esposa, ¿verdad? Pero la solución divina fue tener un hijo con Sara por medio de la fe. ¿Cuál fue el resultado? Un pueblo de Dios, ¿verdad? La nación escogida por Dios. ¿Cuál fue la solución humana? Hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Para querer tener un hijo y Sara le dio a su sirvienta que era Agar. ¿Y qué resultó de ahí? Pues las naciones árabes, pero no los de la promesa. En el caso de Jacob, él nació después de Saúl, no le tocaba la primogenitura, ¿verdad? Pero él aprendió a esperar, porque cuando él huyó, ¿verdad? Tuvo que esperar y tuvo un encuentro con el Dios de su papá, de Abraham. Y aquí vemos, eh, perdón, de Isaac, de su papá Isaac. Y aquí vemos que el resultado fue recibir la promesa, ¿verdad? La solución humana fue que hubo engaños, ¿verdad? Pero el resultado es que había de este engaño fue que tuvo un daño en la relación con su hermano Esaú por muchos años. Pero sin embargo, Dios obró para bien y al final terminaron reconciliados. Vemos aquí el ejemplo de Raquel, que era estéril, ¿verdad? Pero ella supo esperar y tuvo hijos, ¿verdad? Y también vemos aquí cómo ella buscó una solución humana buscando esclavas para que tuvieran hijos con su esposo Jacob y el resultado fue que hubo una guerra familiar con mucha turbulencia, ¿verdad? Y por eso después de ahí vienen esta división o este enojo hacia José, porque él era hijo de Raquel. Después tenemos aquí el segundo patriarca, Isaac. Isaac es parte del plan abrámico, ¿verdad? Continúa. Creo que ya leímos esta. Ay, sí, me regresé, perdón. No, sí está bien. Después tenemos aquí el tercer patriarca, que es Jacob. Y aquí él consigue su primogenitura a través del engaño. Esto ya lo vimos. A ver, discúlpenme, me perdí. Ok, José. Ok, sí, ya estamos acá. Disculpen. Y después aquí tenemos
la siguiente parte o etapa que vemos en el Antiguo Testamento después de los patriarcas. Entonces, recuerden, tuvimos al patriarca Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos son los 4 patriarcas. Y después de ahí viene un tiempo de lo que le llaman el éxodo, el nacimiento de una nación. Después de que se fueron a Egipto, empezó a crecer tanto la nación de Israel que sucedió una situación aquí que vamos a ver. Había crecido tanto la nación, vamos a ver Éxodo 1:7. Y miren lo que sucedió. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y después dice aquí en el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Entonces aquí vemos, en el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces aquí vemos una situación que está sucediendo, ¿verdad? Después de los patriarcas y que van a la nación de Egipto, empieza a crecer tanto, ¿verdad? A multiplicarse de una manera exorbitante el pueblo de Israel, que empiezan a tener miedo los egipcios. Ajá. Y es cuando viene el tiempo, este es el tiempo de la esclavitud egipcia, ¿verdad? Este tiempo de esclavitud egipcia duró aproximadamente unos 300 años después de la muerte de José. O sea, que estamos hablando que José era el gobernador, y mientras gobernó fue bendecido el pueblo de Israel, pero duró. Pero después de la muerte de José, aproximadamente 300 años pasaron, que se pusieron, o que los egipcios por temor empezaron a oprimir y a hacerlos esclavos a los israelitas. Pero los israelitas se seguían incrementando, seguían multiplicándose, ¿verdad? Y este nuevo rey, ¿verdad? Los oprimió, no conocía, dice que no conocía a José, es decir, que dejó de escuchar acerca de José, ¿verdad? Y entonces Dios en Éxodo 2:1 al 4, vemos que Dios escucha el clamor de la gente, y entonces trae un libertador, a Moisés. Y en este tiempo de la liberación de Israel, vemos la vida de Moisés, que fue el que los liberó. Y vemos que la vida de Moisés está dividida en 3 periodos de 40 años. Esto lo encontramos en Hechos 7:23 al 36. Vemos el nacimiento de Moisés y la preparación de Moisés en Éxodo 15. Aquí vemos todo, si tú conoces la historia, seguramente que sí, ¿verdad? De cómo nació Moisés y cómo fue preparado, ¿verdad? Querían matar a todos los niños porque seguían multiplicándose, ¿verdad? Y al final, Dios tenía un plan para Moisés. Después vemos que Moisés se vuelve un hijo del faraón, ¿verdad? Porque es cuidado por la hija del faraón y vive en el reino del faraón. Él vive junto con el faraón y su hija, y aprende todo lo que vive, cómo viven los egipcios, ¿verdad? Pero él reconoce de su pueblo y termina huyendo por la situación que mata a un egipcio, y tiene un exilio en Madián. Esto lo vemos en Éxodo 2, del 15 y del 4 al 8.
Después vemos el llamado de Moisés en Éxodo 4, 19 al 23. Y, y aquí vemos que Dios en este exilio, ¿verdad? Está separado, ya no vivía Moisés con todos los lujos y toda esta forma egipcia, sino que él se va a Madián y ahí Moisés es llamado por Dios. Y cuando Dios llama a Moisés, hay ciertas situaciones que vive Moisés que son importantes recordar. Dios tiene una conversación con Moisés y le dice, y Moisés está dudando de que él sea llamado por Dios. Y dice, ¿quién soy yo? Le dice primero. Y la respuesta de Jehová es, estaré contigo. Y porque Dios le está diciendo, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Porque recuerda que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido. Dios escogió a este pueblo especialmente por un motivo que vamos a ver más adelante. Y después aquí vemos que Moisés le dice que ¿quién soy yo? ¿No? O sea, él no se consideraba que tuviera ningún puesto, título o algo que lo pudiera dar un valor mayor. Y después, y Dios le responde, estaré contigo. Y después le dice, ¿qué les responderé? ¿Verdad? Cuando le pregunten, ¿qué es tu nombre? Y hablando de Dios, y le dice, yo soy quien yo soy, tenía que responderle. Fue la respuesta de Dios. Y después le vuelve a decir otra vez, otra duda de Moisés. He aquí que ellos no me creerán, o sea, no me van a creer. Y entonces Dios le responde, sí, creerán en mis milagros. Y después otra vez se vuelve a justificar Moisés y le dice, yo tardo, soy tardo en hablar y torpe de lengua. Esto quiere decir que era tartamudo. Y entonces aquí Dios le dice, ¿y quién dio la boca? Diciendo, yo soy el que te doy el poder para hablar, ¿no? Y después le dice todavía a Moisés y le dice, pues te ruego que envíes a otra persona, ¿verdad? Alguna otra persona. Y entonces ahí le dice Dios, te mandaré a Aarón. Y entonces junto con Aarón va y se enfrenta al faraón. Y aquí vemos que el pueblo de Dios es liberado en este tiempo y se enfrenta al faraón Moisés, ¿verdad? En Éxodo 4 y 5 encontramos esto, que va delante del faraón y se enfrenta a él. Y entonces sucede lo de las 9 plagas en Éxodo 7, vemos esta parte y también vemos cómo en Éxodo 11 viene esta plaga de matar a los primogénitos. Y cuando sucede esto, que es el momento de culminante, ¿verdad? De ya el faraón ver a su hijo primogénito muerto, donde decide dejar libre al pueblo de Israel. Y, y ahí empieza el éxodo. Y esta es otra parte que está aquí en el Antiguo Testamento, el Éxodo, y habla acerca de esta primera Pascua. ¿Qué significa esta primera Pascua? La encontramos en Éxodo 12, del 1 al 28, y prácticamente vamos a ver el verso Éxodo 1, perdón, 12, 7. Y mira lo que dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en sus 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y aquí está hablando acerca del tiempo cuando vino esta plaga de muerte para los primogénitos y Dios les dijo al pueblo de Israel, pon tu, eh, marca con la sangre del cordero tus dinteles, es decir, el marco de tu puerta, y esto va a ayudar a que esta sangre, este espíritu de muerte no entre a tu casa,
¿Por qué? Porque estaba reconociendo que la sangre, estaba reconociendo que esta sangre era un sacrificio especial y es el mismo sacrificio de muerte que hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Donde está diciendo que la muerte no se podrá enseñorear de nosotros. Y este es un ejemplo que vemos aquí en el Antiguo Testamento de un tipo y sombra de Cristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 5:7. Después de este tiempo en el Éxodo, salen, ¿verdad? Después de este tiempo, de esta primera Pascua, ¿verdad? Que es este momento donde ponen esta sangre en los dinteles y que son liberados de la muerte, el pueblo de Israel sale de Egipto. Y mira lo que sucede. Vamos a Salmo 105. Salmo 105, 37. Así que el faraón los deja libres y, y aquí los israelitas salen sanos y ricos. Y mira lo que dice en Salmo 105, 37. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Y ¿sabes qué? Aquí vemos cómo Dios protege al pueblo escogido, ¿verdad? Él protege a aquellos que creen en Él, ¿verdad? A ellos que Dios ha escogido como pueblo. Y nosotros ahora, a través del nuevo pacto que hizo Jesús, a través de su sangre, es que nosotros podemos estar en este nuevo pacto y podemos tener estas mismas bendiciones del pueblo de Israel. Y vemos aquí cómo Dios también en este tiempo del Éxodo los hace cruzar el Mar Rojo. Vamos a Hebreos 11:29. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Esa es otra historia. Pero este verso 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que aquí vemos que en este tiempo del Éxodo, ¿verdad? Al ser liberados del pueblo de los egipcios, ¿verdad? Cuando salieron, el faraón se arrepintió y empezó a seguirlos. Y en ese momento es cuando ellos cruzan el Mar Rojo, Dios abre este mar y pasa por tierra seca todo el pueblo de Israel. Y los egipcios intentan hacer lo mismo y mueren en el intento, ¿verdad? Y después de ahí, en Éxodo 15, vemos cómo Dios, a partir del 22, vemos hasta el capítulo 19, vemos cómo Dios los lleva por el desierto. Y esta es la parte del Éxodo, donde vemos que si tú puedes ver aquí, tenemos la tierra prometida, tenemos Egipto, ¿verdad? Y todas, entonces este punto que está cerca de Egipto era prácticamente directo, recto. Si tú puedes ver ahí, era recto. Vamos a ver si lo puedo pintar. A ver. Mira, era recto el, el camino, pero sin embargo, el pueblo de Israel le tomó 40 años hacer caso a lo que Dios le pedía y siendo que podía haberle tomado mucho menos tiempo. Y vemos aquí cómo el pueblo de Israel tomó un tiempo mucho más largo del que les debería de haber tomado. Algunos piensan que le tuvo que haber tomado 11 días en llegar de Egipto a la tierra prometida, a Canaán, pero sin embargo les tomó 40 años. Y bueno, aquí vemos que todo esto que sucedió del Éxodo nos lleva a un tipo y sombra que encontramos
en el Éxodo. ¿Y cuál es este tipo y sombra que encontramos en el Éxodo? Es uno, este es el tipo y sombra. Moisés es un tipo de Cristo Jesús, ¿verdad? Moisés representa a Jesús, ¿verdad? Aquel que salva, aquel que dirige, aquel que va y habla para que el pueblo sea liberado. Después encontramos en este tipo y sombra al faraón, que es el tipo del diablo, es como una ejemplificación del diablo, donde está oprimiendo, ¿verdad? Como vimos en uno de los versos, está oprimiendo, está queriendo tomar lo que le pertenece al pueblo de Israel. Y este es, el faraón está tomando una representación de tipo del diablo. Encontramos que Egipto es un tipo del mundo, representa al mundo, el mundo donde vivimos. Israel representa un tipo de la iglesia, es decir, nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Y aquí Israel está representando a esta iglesia. Y el mar rojo es un tipo del nuevo nacimiento. Por eso es mar rojo, ¿verdad? Es como teníamos una vida pasada y ahora tenemos una vida nueva, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento. ¿Y qué tuvo que suceder? Tuvimos que cruzar el mar, tuvimos que, por eso es el bautismo en agua también, porque aquí no estamos diciendo, estamos dejando la vida pasada, ¿verdad? Y naciendo para una nueva vida. Y este es un ejemplo, como te estaba diciendo, tipo y sombra que encontramos en la palabra de Dios. Y aquí tenemos, vamos a ver la ley de Dios para Israel. Pero esto lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Así que espero que estés emocionado con esta clase, que esté siendo mucho más entendible lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel y cómo toda esta historia del pueblo de Israel nos está hablando de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y cómo todo esto nos habla de cosas que no debemos de hacer y de cosas que sí tenemos que aprender a hacer para poder tener una relación con Dios mucho más estable, mucho más fuerte y no caer en los mismos errores que cayó también el pueblo de Israel. Así que vamos a continuar en la siguiente clase. Espero que estés feliz en esta clase y nos vemos pronto. Bendiciones.